Y ahora en los estudios de Baires Directo tenemos la visita del senador Aníbal Fernández para hablar de los temas de la semana, y uno particularmente que tiene que ver con la participación de Argentina en la Cumbre de las Américas. Buenos días, senador. ¿Cuál fue el balance de nuestro país en la cumbre? Bueno, las expresiones del canciller creo que me eximen de todo comentario. Ha sido muy buena, las charlas con países de Centroamérica y del Caribe y con los Estados Unidos han dejado un muy buen resultado. Se conoció lo que se expresó por parte del propio canciller a modo de vocero de la reunión que mantuvo la presidenta con el presidente de los Estados Unidos, y después el informe que el propio presidente de los Estados Unidos pidió que fuera on the record, es decir, que se conociera, que fuera público. Lo hizo la propia Casa Blanca, haciendo conocer que se había tratado los temas que importaban el acercamiento entre ambos países, soberanos que tienen todo el derecho a resolver las cosas de esa manera, y que los términos comerciales iban a discutirse puntualmente lo que a nosotros seguramente nos interesa, que son el sistema generalizado de preferencias, a través de los cuerpos técnicos que se dedican a este tema en específico. Habrá visto que Clarín y Nación se encargaron de mentir como de costumbre y decir otra cosa que la claramente había sucedido, pero bueno, evidentemente el bife en la boca se lo termina dando la Casa Blanca con su propio resultado, o leyendo el propio diario, ellos mismos se desmienten el título en el mismo cuerpo del diario. Con respecto a esta reunión, ¿sorprendió entonces a la Argentina que después Estados Unidos no haya querido firmar esta declaración en contra de Gran Bretaña por Malvinas? No debe sorprender, porque en definitiva lo que todos tenemos que estar convencidos en este caso es que pertenecemos todos a un mismo organismo creado hace unos cuantos años, en 1900, como fruto de Bretton Woods, que es Naciones Unidas, y que allí las decisiones que se toman no son obligatorias a todos los países, porque si no, ¿para qué nos reunimos y nos juntamos como para tomar decisiones en conjunto? Desde 1965, la resolución 2065 dice con claridad qué es lo que hay que hacer, y no hay que encontrar una explicación en este caso por parte de Estados Unidos o Canadá para que nos den una expresión más gráfica, porque ya está dada la expresión en las propias Naciones Unidas, donde tiene que definirse y donde se dice permanentemente que tiene que haber por parte del Reino Unido una responsabilidad para dialogar con la República Argentina, con lo cual las expresiones hubiesen sido muy buenas y seguramente muy bien recibidas, pero el resto de los países todos sostienen esta situación y tienen muy en claro que los derechos pertenecen a la Argentina, y no hay un solo país en el mundo que reconozca ningún derecho sobre las Islas Malvinas al Reino Unido, con lo cual estos territorios que ellos llaman territorios de ultramar tienen nada que ver con ellos, y en algún momento van a tener que sentarse a discutir, y no cabe ninguna duda que a través de Naciones Unidas, que es la única forma civilizada, respetuosa y diplomática de discutir este tipo de cosas, encontraremos una salida definitiva. ¿Se fue antes del final de la cumbre la presidenta? Se va cuando ella estima oportuno y conveniente. No hay mensajes en esas cosas, ni enojo, ni cosas repentinas. Nunca ha sido ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner los últimos índices de este tipo de discusiones, ni han aprovechado de estos viajes para su esparcimiento. Sí, siempre se utiliza el menor tiempo posible porque hay que volverse y hay que trabajar al día siguiente, y yo que he sido actor de muchos de esos viajes lo puedo certificar, con lo cual no se grafican las cosas de esa manera. Los derechos nuestros no son frutos de ninguna discusión, sino se defienden en cada uno de los ámbitos posibles, y si no se puede avanzar más allá de lo que se conoce, porque el propio presidente Mujica del Uruguay fue uno de los enfáticos en la definición de este tema, y el resto de los países no ha dejado de sostener lo que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Seguimos en el mismo camino. El 14 de junio la presidenta seguramente estará en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, volviendo a ratificar los derechos de los que nos pertenece por legítimo derecho, y que fue invadido, usurpado, robado, como se le quiera decir, por parte del Reino Unido en 1833. Senador, ¿qué va a pasar con YPF? Hoy está dada una discusión de dos características. La primera, la que instaló Clarín, una vergüenza de las tantas a las que nos tiene sometidos, donde aparece un diputado de la oposición con un papel en blanco, sin membrete y sin firma, diciendo que ese es un proyecto que a él le llegó, sabe Dios cómo,
y que Clarín lo tomó y que lo multiplicó y que después los diarios españoles, algunos muy maleducados y respetuosos con la presidenta de los argentinos y con los propios argentinos, se encargaron de repetir tantas veces como pudieron. Parece un papel de la nada y nadie da explicaciones quién lo trajo, ni cómo, ni por qué, ni cuándo. Entonces, que uno se ponga a dar explicaciones respecto de lo que va a suceder no tiene ningún sentido porque no se sabe. Yo no he tenido nunca como jefe de gabinete ninguna instrucción específica al respecto y no conozco que en este momento se esté trabajando sobre ese tema porque no estoy cerca de ese tema. Lo que sí tampoco estoy dispuesto es a discutir la agenda que me marque Clarín con las porquerías que hace con sus alcahuetes de turnos en el Congreso de la Nación. ¿El tema puede dañar las relaciones de nuestro país con España? No voy a hablar de ese tema, porque es un tema que no existe para mí. Es un papel en blanco, sin membrete y sin firma, de un señor que inventó esta cosa porque no sale de ningún lado y que Clarín multiplicó tantas veces como pudo. Entonces, ¿crees que vamos a discutir si no existe tema? Bueno, vamos a pasar al próximo, si le parece. ¿Qué piensa de la investigación que se está llevando adelante del vicepresidente Amado Boudou? Dos cosas distintas. La primera, que tengo en claro el tema porque lo conozco, porque trabajaba en eso, sé de qué se trata. Había una licitación oportunamente internacional por la cual se pretendía remozar las máquinas de la Casa de la Moneda y la obra civil. Tenía un monto muy exagerado cuando Redrado era presidente del Banco Central, eso se rediscutió y había una deuda muy importante para la firma Chicone, con lo cual lo que decíamos nosotros era que la propia FI podría reclamar que se le pagara con el clandown, es decir, lo que permite la ley de quiebras, que uno se haga de la administración de la empresa, en tanto y en cuanto era el mayor deudor que tenía, el mayor acreedor que tenía la propia firma. Esa es una parte de la discusión, la más importante, que es qué es lo que se hizo. Y se hizo lo que había que hacer, defender los intereses del Estado, que es defender los intereses de los argentinos. ¿Qué es lo que están queriendo hacer con Boudou? Intentan enlodarlos sobre una supuesta relación disvaliosa o algún gesto de tráfico de influencias que no existe. No va a existir, va a terminar como terminan todas estas cosas, en el tacho de la basura. En el mientras tanto, lo que tratan de agredirlo. Usted me dice, ¿si hay que investigarlo? Por supuesto, ¿por qué no? Si nadie tiene miedo de que se investiguen estas cosas. Eso es una estupidez en sí misma. Con lo cual, ¿hay que investigarlo? Sí, hay que investigarlo. ¿Tiene sentido o no? Es una estupidez rayana con la locura. Esta semana en el Senado de la Nación hay temas muy particulares y muy específicas, bueno, tanto en Senado como en diputados. En el caso del Senado, uno de los proyectos de los que mucho hablamos los periodistas y la sociedad en general el año pasado, el proyecto sobre muerte digna. ¿Hay ya un consenso para avanzar en el mismo? Se ha trabajado mucho sobre el tema, ¿no? Trabaja sobre la base, creo que es la 24193, la ley que habla específicamente de cómo se ordena la atención de cualquier paciente y cuáles son las situaciones determinadas, y lo que dice esta ley específicamente es que aquel que o per se o a través de sus familiares o representantes legales entienda que se están haciendo tratamientos que son exagerados ante la situación particular en la que se encuentra. Me da la sensación que es una atribución que cada uno tiene en sí mismo y que puede ser revisada, no es una sentencia drástica que se corte, que nunca más se puede revisar tantas veces como sea necesario, y yo creo que, no sé si será esta semana porque no formo parte de quienes arman la agenda en la reunión de labor parlamentaria, pero si no es esta semana la otra, en la próxima sesión seguramente se estará hablando del tema, porque me parece que es un tema importante y que hay que encontrar una solución definitiva a un tema que preocupa a mucha gente. Y el otro tema que mencionábamos en Cámara de Diputados, la figura del femicidio, a propósito de la gran cantidad de mujeres asesinadas a manos de hombres. ¿Qué va a significar si finalmente esta figura se agrega al Código Penal? La figura está agregada al Código Penal, porque en definitiva el femicidio no es otra cosa que el matar a la mujer por su condición de tal, digamos. Con lo cual se contemplan los homicidios en el 79 y después la casuística específica en tal sentido, y en el 80 hay agravantes específicamente, sobre todo habla de ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. 80 primero.
Lo que nosotros creemos es que en esto hay que remarcarlo y resaltarlo, porque se copian, parece una estupidez el término que yo estoy utilizando, pero no tiene, estúpido no tiene nada, se copian a veces situaciones que han sucedido en el agravio, en la forma de lastimar a la mujer, y uno tiene que preverlo eso. Entonces, hay un proyecto ya presentado, nosotros estábamos trabajando sobre nuestro propio proyecto, con lo cual seguramente si se trata en diputados, si sale con media sanción, cuando vuelva a senadores nosotros trabajaremos en consecuencia, porque yo estoy convencido que hay que darle a esto una apoyatura que haga que se desaliente. El objetivo es, el Código Penal no está para eso normalmente, pero que uno pueda repicarlo, insistir y multiplicarlo tantas veces como sea necesario para intentar de una manera o de alguna manera que se eliminen ese tipo de acciones que terminan siendo calcadas unas con otras porque se repican por los medios de comunicación. No tiene que ver los medios en esto, pero se repican, se conocen y a veces termina siendo casi, perdón por el término que voy a utilizar, una moda, ¿no? Esta semana comienza la Feria del Libro, va a estar. El día 24 presentamos Sonceras Argentinas al Sol, que es la continuación del primero que fue Sonceras Argentinas y otras hierbas. Nos ha dado una enorme satisfacción. Hace unos poquitos días en el Hotel NH presentamos ante la gente del Twitter y del Facebook que se quiso anotar, y 1000 y pico de personas nos acompañaron, y creemos que el resultado es muy bueno y que la acogida es muy buena. Y bueno, la Feria del Libro es un lujo en cuanto a lo que representa en términos de sentidos, en términos de la enorme estatura intelectual de los hombres y las mujeres que se presentan ahí, escritores argentinos y latinoamericanos, que a uno lo llena de orgullo. Yo no soy un escritor, yo soy un político que intenta decir cosas a través de un libro, pero no soy un escritor. Poder entonces entrar a esta casa en esos términos me satisface enormemente. Bueno, vamos a estar ahí también ese día. Gracias, senador. Hasta luego. Vamos con la noticia de último momento. Falleció Adriana Cruz, esta mujer de 51 años, que lamentablemente le quitó la vida a su hijo primero en el country.